Tenía 5 años sola en un aeropuerto esperando a un padre que nunca regresaría, hasta que un multimillonario con un traje azul claro cambió su vida con 3 palabras: ven conmigo. El aeropuerto estaba tan ruidoso como siempre. Maletas rodando, voces murmurando, el crujido distante de los anuncios por el altavoz. En algún lugar cerca de la puerta B14, en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo, se sentaba una niña con un vestido rosa pálido. Su nombre era Lillian, aunque todos los que alguna vez la habían amado la llamaban Lily. Tenía 5 años, con el cabello del color de la luz del sol y los ojos del tono de un cielo de verano. Sus piernas no alcanzaban del todo el borde del asiento, y sus brazos estaban fuertemente envueltos alrededor de un conejo de peluche desgastado, que había perdido uno de sus ojos hacía mucho tiempo. Lily no lloraba. Ya lo había hecho antes cuando su padre se arrodilló a su lado y le dijo muy calmadamente: «Espera justo aquí. De acuerdo, papá volverá pronto. No te muevas». Él le había besado la frente, se levantó y se alejó rápidamente. Ella había visto su espalda hacerse cada vez más pequeña en medio de la multitud, con el corazón latiendo más rápido a cada paso que él daba. Al principio le creyó. No tenía razones para no hacerlo. Pero ahora, horas más tarde, el dolor en su estómago no era de hambre, sino de la creciente comprensión de que tal vez él no iba a regresar. La gente pasaba a su lado, la miraba a algunos, incluso disminuían la marcha, pero nadie se detenía. Quizá asumían que estaba esperando un vuelo retrasado con un padre cerca. Quizá no querían entrometerse. Lily apenas los notaba. Había estado contando cuántas veces el mismo conserje pasaba frente a ella. Intentó tararear una canción de cuna que su madre solía cantarle, pero su garganta se sentía seca y rígida. Las mangas de su vestido se estaban enfriando, y sus piernas se habían entumecido debajo de ella. La silla no era blanda, y las luces eran demasiado brillantes para dormir, pero el agotamiento ganó. En algún momento Lily se quedó dormida, aún aferrada a su conejo, con la cabeza inclinada incómodamente contra el apoyabrazos. Soñó con algo extraño y cálido: los brazos de su madre, una chimenea, el olor de galletas. Luego, el sueño se torció. Su padre estaba allí sosteniendo una maleta, la miró, y después se dio la vuelta y entró en una puerta de luz, cerrándola tras de sí. Ella se movió levemente, murmurando el nombre de su madre entre sueños. El altavoz crepitó de nuevo: vuelo a Cancún. Última llamada de abordaje. Ella no lo oyó conscientemente, pero su cuerpo se agitó como si lo hubiera hecho. Algo dentro de ella conocía ese nombre. Y en el mar de ruido y movimiento, nadie notó que llevaba sentada sola más de 4 horas. Nadie excepto un hombre que caminaba rápido por la terminal, mirando su teléfono camino al salón privado. La habría pasado de largo por completo, si no hubiera atrapado algo con el rabillo del ojo: una figura pequeña desplomada en el asiento, demasiado quieta, demasiado silenciosa, demasiado sola. Algo en ella no coincidía con el resto del movimiento del aeropuerto, y eso lo hizo detenerse. Pero Lily aún no lo veía. Todavía medio dormida, sus dedos enredados en la tela de su vestido, su conejo resbalando apenas hacia el suelo. Él permaneció quieto un momento, dejando que la multitud fluyera a su alrededor, como un río que se parte en torno a una roca. Su nombre era Nicholas Morgan, y aunque pocos viajeros lo reconocían al pasar, su nombre era conocido en todo el mundo de la aviación. CEO de Skiritch Airlines, fundador de otras 3 grandes compañías antes de los 40 años, y uno de los multimillonarios hechos a sí mismos más jóvenes del país. Nicholas no era el tipo de hombre que se detenía en terminales concurridas por nada ni por nadie. Su agenda se medía en segundos, no en minutos. Vestía un traje que parecía sin esfuerzo, pero costaba más que los coches de la mayoría de la gente, un azul claro, suave, hecho a la medida de su figura delgada. Sus zapatos brillaban, pero no de manera ostentosa. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, con el tipo de cuidado que sugería disciplina y hábito, no vanidad. Su teléfono vibraba suavemente en su mano, un mensaje de un miembro de la junta parpadeaba en la pantalla, pero él no lo miró.
Lo que había captado su atención no era algo que pudiera explicar de inmediato. Al principio solo era una forma pequeña, encorvada, casi inmóvil, sola una niña dejada en medio del caos. Eso por sí solo ya habría sido lo bastante extraño para merecer una segunda mirada. Pero no era solo su tamaño o su quietud lo que lo atrajo, sino la postura, la manera en que su cuerpo se acurrucaba alrededor del conejo de peluche, la tensión en sus pequeñas manos. Incluso dormida había dolor en esa forma, no solo soledad, no solo espera algo más profundo, algo dolorosamente familiar. Nicholas giró ligeramente y dio unos pasos hacia ella con cautela para no asustarla. De cerca la vio con más claridad. El vestido rosa pálido tenía un dobladillo deshilachado como si hubiera sido usado demasiado y lavado muy poco. Sus zapatos no combinaban. Uno era blanco y nuevo, el otro estaba gastado y era demasiado pequeño. Su cabello rubio estaba enredado como si no hubiera visto un cepillo en días. Y su rostro, que él no sabía cómo describir, parecía al mismo tiempo más viejo y más joven de lo que debía. Había inocencia, sí, pero estaba oculta bajo una máscara de quietud practicada, la misma que él reconoció, porque hacía mucho tiempo también había sido la suya. Se agachó lentamente frente a ella. Ella no se despertó. La cabeza del conejo se había deslizado y ahora colgaba del borde del asiento por una oreja flácida. Él lo recogió con cuidado y lo colocó de nuevo en sus brazos. Sus dedos lo sujetaron automáticamente, pero no abrió los ojos. «Disculpa», dijo suavemente, sin estar seguro de si quería despertarla o simplemente asegurarse de que respiraba. Ella reaccionó al sonido de su voz, inclinando un poco la cabeza mientras parpadeaba, regresando a las dos luces brillantes de la realidad. Sus ojos eran exactamente del mismo color que los suyos, azul hielo con motas plateadas en el centro. Pero donde los de él eran agudos y calculadores, los de ella estaban nublados por el miedo y la confusión. Se incorporó un poco y se frotó la cara. Papá preguntó con la voz quebrada por la sequedad y el sueño. Nicholas sintió algo torcerse en su pecho. No respondió con suavidad. «No soy tu papá». «¿Pero estás bien? ¿Estás esperando a alguien?» Él asintió lentamente al principio como si intentara recordar el guión. «Me dijo que me quedara aquí», dijo. «Me dijo que volvería, pero está tardando mucho». Nicholas no contestó de inmediato. Miró alrededor. Ningún adulto cercano parecía preocupado. Nadie la vigilaba desde lejos. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Carter, su mano derecha. «Averigua si hay reportes de una niña desaparecida en LAX. Puerta B14. Niña de 5 años. Llama a seguridad. Discretamente». Se volvió hacia ella y le ofreció la sonrisa más pequeña que pudo. «¿Cuánto tiempo llevas esperando?» Ella miró el reloj digital gigante sobre la puerta y frunció el ceño. «Desde que el sol estaba en el vidrio, ahora ya se fue». Nicholas siguió su mirada y entendió. Se refería a la luz de la mañana. Ya pasaban de las 13:00 de la tarde. Se sentó en el suelo junto a ella, ignorando las miradas extrañas de los viajeros que pasaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Lily susurró. «Pero mamá me llamaba Lillian cuando estaba enojada». Él asintió. «Encantado de conocerte, Lily. Yo soy Nicholas». Ella ladeó un poco la cabeza. «Tienes zapatos brillantes». Él rió suavemente. «Sí, supongo que sí». Un empleado del aeropuerto con uniforme se acercó en silencio, escoltado por Carter, que ya tecleaba algo en su tableta. El hombre susurró al oído de Nicholas con cuidado de no alarmar a la niña. «Las cámaras muestran que la dejaron a las 9:18 a.m. El hombre salió por la terminal principal, abordó un vuelo a México. Sin boleto de regreso, sin equipaje. Nicholas cerró los ojos un instante. Una ira conocida le subió por dentro, no ruidosa ni ardiente, sino fría, del tipo que permanece. Miró de nuevo a Lily en la forma en que ahora se sentaba erguida, fingiendo estar bien. Lily dijo con voz firme pero calmada. «¿Sabes el número de teléfono de tu papá?» Él la negó con la cabeza. «¿Sabes a dónde fue?» Hizo una pausa. Dijo que iba a buscar algo de comer, pero no regresó. Nicholas miró a Carter, que negó levemente con la cabeza. «No tenemos nada en el sistema».
Ningún reporte presentado, ningún intento de volver. Es un abandono. Él asintió una sola vez. Luego se volvió hacia la niña y extendió su mano no con autoridad, sino con una calma firme. Está bien si me quedo contigo hasta que resolvamos esto. Ella no respondió de inmediato. Lo miró mucho tiempo, tal vez, buscando señales de peligro, tal vez buscando una mentira. Pero vio otra cosa. Algo cansado, sí, pero amable. Lentamente colocó su pequeña mano en la suya. Estaba tibia y temblorosa. Y en ese momento, Nicholas Morgan, un hombre que había pasado su vida construyendo imperios en el cielo, sintió que todo su mundo se acercaba más a la tierra. Cuando salieron de la terminal, el sol ya se había hundido proyectando largos haces ámbar sobre los pisos brillantes del aeropuerto. Nicholas cargaba a Lily en sus brazos, su pequeño cuerpo pegado contra su pecho, su cabeza descansando tranquila bajo su barbilla. Ella había dejado de hacer preguntas. Su voz había vuelto al silencio como si ya se le hubieran acabado las palabras. Sus dedos aferraban al conejo como a un salvavidas, y Nicholas notó que incluso dormida o en ese estado intermedio, su agarre nunca se aflojaba. Afuera, un auto negro y elegante esperaba cerca de la salida ejecutiva privada. Carter estaba de pie sosteniendo la puerta abierta con los ojos atentos y la mandíbula tensa. Cuando Nicholas se deslizó en el asiento trasero con Lily en su regazo, Carter entró por el lado opuesto y cerró la puerta detrás de ellos. El coche comenzó a moverse suavemente hacia el tráfico de Los Ángeles. No está en el sistema. Carter comenzó a abrir el archivo en su tableta con un desliz. No había reporte de persona desaparecida. Ninguna alerta Amber. Nada señalado por las autoridades. Era como si oficialmente ella no existiera en ese momento. Hizo una pausa y añadió con una expresión sombría. Encontramos su certificado de nacimiento. Nombre, Lillian May Hale. Nacida en Santa Rosa. Madre, Mary Elizabeth Hale. Padre, James Hale. No hay otros tutores legales registrados. Ningún historial en CPS. Nada. Nicholas miró hacia abajo a la niña dormida en sus brazos. ¿Y la madre?, preguntó. Carter respondió en voz baja. Hace 2 meses cáncer de mama. Según los registros, había estado enferma durante años entrando y saliendo de hospitales. Hogar de un solo ingreso. James Hale era obrero de construcción, aunque no ha tenido un empleo estable en casi un año. Hay deudas por todas partes, médicas, tarjetas de crédito, alquileres sin pagar. Fue desalojado de su último apartamento hace 3 semanas. Nicholas exhaló lentamente, observando cómo la ciudad se desdibujaba más allá de la ventana. No habló por un momento. Cuando finalmente lo hizo, su voz fue suave pero vaciada. Así que la llevó al aeropuerto y la dejó ahí como si fuera equipaje. Carter asintió. Abordó un vuelo a Cancún a las 10:30 a.m. Solo de ida sin equipaje facturado, compró el boleto en efectivo 2 horas antes de la salida. Las cámaras lo muestran observándola un rato desde el otro lado de la terminal antes de desaparecer. Y ni siquiera dejó una nota, murmuró Nicholas casi para sí. No nada. Simplemente se fue. Nicholas volvió a mirar por la ventana, su mano apartando suavemente el cabello enredado de la frente de Lily. Algo en su rostro le impactó, no solo su belleza o fragilidad, sino lo familiar. Ese silencio estoico que llevaba no era natural. Había sido aprendido. Era una armadura. Un niño no debería tener que aprender a desaparecer para mantenerse a salvo. Recordó haber llevado la misma máscara cuando tenía su edad, sentado en el frío vestíbulo del orfanato, después de que sus padres lo dejaron con una bolsa de basura llena de su ropa, y las palabras, «Estarás mejor aquí». Cerró los ojos y dejó que ese recuerdo lo atravesara como una ola. Luego se volvió hacia Carter. «Averigua si tiene algún pariente vivo, tías, tíos, cualquiera». Carter tecleó rápidamente en su pantalla, escaneando nuevas bases de datos. Por ahora, nada inmediato. Mary era hija única. Padres fallecidos. Tampoco aparecen hermanos de James, pero sigo revisando. Nicholas sacudió lentamente la cabeza. Incluso si encontramos a alguien, no voy a entregarla a un desconocido solo por compartir sangre. No es tu responsabilidad, dijo Carter con cuidado.
No como un reto, sino como un recordatorio. Hiciste lo que la mayoría no haría. Te aseguraste de que estuviera a salvo. Las autoridades pueden encargarse del resto. Podríamos llevarla a un hogar de acogida temporal esta noche. Estará protegida. La mandíbula de Nicholas se tensó. Volvió a mirar a Lily. Su mejilla estaba ahora apoyada contra su pecho, y dejó escapar un pequeño suspiro en su sueño del tipo que casi sonaba como una pregunta. Lo sacudió más de lo que esperaba. No voy a dejar que duerma en una cama fría rodeada de más extraños, dijo en voz baja. No esta noche. Tal vez nunca. Carter parpadeó sorprendido. ¿Hablas en serio? No necesita burocracia, continuó Nicholas como si hablara consigo mismo. Necesitan a alguien que se quede, alguien que no desaparezca entre la multitud, alguien que no prometa cosas que nunca pensó cumplir. ¿Y crees que ese alguien eres tú? Nicholas no respondió al principio. El silencio se alargó. Finalmente dijo: No sé lo que pienso, pero sé que no podría irme. No de ella. Viajaron el resto del camino casi en silencio con el peso de la decisión, hundiéndose ya en los huesos de Nicholas. Tenía juntas de la junta directiva esperándolo un jet privado programado para llevarlo a Zúrich a la mañana siguiente, un imperio que dirigir. Cada parte de su vida había sido construida sobre el control, la precisión y la distancia. Pero ahora en el hueco de su brazo estaba una niña dormida con un pasado roto y un futuro tan incierto como la ruta de un vuelo en plena tormenta. No tenía voz para defenderse ningún padre que la quisiera, ninguna idea de que el hombre que la sostenía tenía más poder que la mayoría de los gobiernos. Todo lo que tenía en ese momento era a él, y eso para Nicholas Morgan era más que suficiente. La mansión en Malibú se alzaba como una fortaleza moderna en el borde del mundo. Sus muros de vidrio reflejaban el océano Pacífico en infinitos azules fracturados. Era un lugar construido para el silencio, para el aislamiento, para quienes podían permitirse mantener el ruido de la vida a una distancia segura. Cada rincón de la casa estaba diseñado con propósito: líneas limpias, luz controlada, arte costoso, que coincidía con el ambiente de cada habitación. Pero a pesar de la calidez de sus materiales, se sentía fría esa primera noche en que Lily llegó. No por su temperatura o decoración, sino porque una casa sin risas, sin pasos, sin infancia, no es un hogar en absoluto. Nicholas la llevó adentro todavía dormida a través del vestíbulo, con sus pisos negros pulidos y techos imponentes. Una ama de llaves apareció sorprendida por la vista de una niña en sus brazos, pero él levantó una mano y dijo: «Solo prepara una de las habitaciones de invitados. Cama pequeña, luz cálida. Ella se queda aquí». El personal no hizo preguntas. Estaban acostumbrados a sus cambios bruscos de tono, a sus raras pero decisivas desviaciones de la rutina. Sin embargo, incluso para ellos, esto era diferente: una niña, una criatura. En el mundo de Nicholas Morgan nunca había habido espacio para eso. Él mismo la llevó arriba, pasando por alto el ala principal de invitados y eligiendo en cambio una habitación más pequeña cerca de la suya. Alguna vez había sido un salón de lectura, pero era tranquilo y apartado, y en ese momento le pareció adecuado. La acomodó con cuidado en el diván mullido y le colocó encima una manta de cachemira. Ella no se movió, solo se acurrucó un poco en la manta como si intentara hacerse más pequeña. Cuando apagó la luz del techo y dejó encendida una lámpara tenue en la esquina, se quedó un largo rato allí observándola. Algo en él se sentía extraño, una sensación que no se había permitido en años. No era lástima ni simpatía. Era algo más peligroso: conexión. A la mañana siguiente Lily se despertó sin saber dónde estaba. No lloró, no gritó, simplemente se incorporó despacio abrazando a su conejo y miró fijamente la habitación a su alrededor. Sus ojos recorrieron cada detalle: la gran ventana, las cortinas grises suaves, la fotografía enmarcada de una cordillera, la estantería alta con filas de volúmenes intactos. Su cuerpo permanecía perfectamente quieto, pero su mente estaba corriendo. Había aprendido instintivamente a observar antes de actuar. Esperó para ver qué quería de ella aquel lugar nuevo.
Nicholas la encontró así con los ojos muy abiertos, y muda sentada al borde de la cama como lista para huir. Se acercó con cautela una taza de café en una mano y una bandeja en la otra. En ella había huevos revueltos tostadas, una taza de leche tibia y un plátano cortado en rodajas desiguales. Había pedido al chef que preparara algo simple e infantil, pero sin suponer demasiado. «Buenos días», dijo suavemente dejando la bandeja en la mesilla de noche. Ella no respondió. Él se sentó en el sillón cercano lo bastante lejos para darle espacio. «Estás a salvo», dijo tras una pausa. «Nadie aquí te hará daño. Puedes comer cuando quieras. Puedes dormir más si lo deseas. No tienes que hablar, aún nada». Pero sus ojos se posaron un instante en la bandeja, y luego volvieron a él. Estaba evaluando la situación. Él lo reconoció porque había hecho lo mismo a su edad, analizar a los extraños en busca de señales de crueldad, leer su tono, su lenguaje corporal, los movimientos de sus manos. No era un comportamiento normal en una niña, pero nada en la vida de Lily había sido normal. Durante el resto del día permaneció callada. Caminó por los pasillos descalza pegada a las paredes. No habló con la ama de llaves que le ofreció una toalla tibia, ni con el cocinero que le saludó desde la cocina. Exploraba en silencio regresando siempre a la misma habitación, como si temiera que desapareciera en cuanto se alejara demasiado. Nicholas canceló su viaje a Zúrich. Le dijo a Carter que reprogramara cada reunión que no pudiera delegarse. No explicó por qué. Carter no preguntó. Al tercer día Lily habló. Fue un susurro, apenas un sonido, mientras Nicholas estaba sentado en el suelo de la sala de estar, leyendo los informes financieros que había impreso. Ella estaba frente a él en la alfombra con su conejo a un lado. Había estado dibujando con un juego de lápices de colores que alguien del personal había dejado sin instrucciones. Los 2 primeros días todos sus dibujos habían sido garabatos negros, formas de tormentas y sombras enredadas. Pero ahora había dibujado otra cosa, 3 figuras, 2 altas, y una pequeña, todas tomadas de la mano bajo un cielo que ya no era solo negro. «Esa es mamá», dijo señalando a la figura con vestido rojo. «Esa soy yo». Su dedo se movió a la niña de cabello amarillo. Luego señaló a la última figura más alta que las otras, y con un traje azul. «Ese eres tú». Nicholas no supo qué decir. Miró el dibujo y luego a ella. Ella no sonrió, pero su voz ya no temblaba. Era lo más cercano a la confianza que había visto en ella hasta entonces. Cada día después de eso algo cambió. Empezó a comer en la mesa en lugar de en la cama. Se sentaba a su lado cuando él leía a veces, señalando una palabra y preguntando qué significaba. Comenzó a cepillarse el cabello sola. Pidió un cepillo de dientes de color morado. Aún no reía, no todavía, pero empezó a tararear bajito cuando creía que nadie la escuchaba. Melodías suaves, fragmentos de canciones que probablemente habían vivido en la voz de su madre. Por la noche, Nicholas escuchaba el suave arrastre de sus pies cruzando el pasillo. Ella nunca llamaba a la puerta. Simplemente se quedaba de pie en el umbral de su habitación con los ojos abiertos y llenos de incertidumbre. Él nunca la devolvía a la suya. Levantaba la manta y le permitía acurrucarse en el diván cerca de su cama con el conejo siempre anidado contra su pecho. Ella no quería estar sola en la oscuridad. Él lo entendía demasiado bien. El silencio entre ellos nunca estaba vacío. Estaba lleno de aprendizaje de conocer los patrones del otro, de poner a prueba los límites de la seguridad, de descubrir que algunas promesas, cuando se decían con cuidado, podían ser reales. Lily había sido abandonada, sí, pero ahora por razones que Nicholas no entendía del todo, ella empezaba a creer que tal vez, solo tal vez esta vez, alguien se había quedado. La carta legal llegó 2 meses después de que Lily hubiera comenzado a sonreír otra vez. Venía en un sobre blanco sencillo, sin marcas en el exterior, entregado en mano por un mensajero que parecía no darse cuenta del peso que llevaba. Nicholas acababa de terminar una videollamada con la Junta Europea de Zurich cuando el sobre fue colocado en su escritorio. Lo abrió con calma, sin esperar nada importante, hasta que vio el nombre en la parte superior de la petición adjunta. James Hale.
El hombre que había abandonado a su propia hija en una terminal de aeropuerto, que había tomado un vuelo a México y nunca había mirado atrás, ahora solicitaba la custodia. Nicholas se quedó mirando las páginas en silencio durante varios minutos. No se movió, no habló. En el papel, James afirmaba ser un hombre cambiado, reformado, arrepentido, estable. La petición describía un nuevo trabajo, condiciones de vida, limpias sesiones de consejería asistidas regularmente. Incluía declaraciones de supuestos testigos de carácter, ninguno de los cuales resultaba familiar para Nicholas. El lenguaje legal era cuidadoso y manipulador, redactado lo suficientemente bien como para captar el interés de un juez. Pero Nicholas no necesitaba leer entre líneas para entender la verdad. No se trataba de amor ni de redención. Se trataba de control, de reclamar algo perdido, no por culpa, sino por ego. Se levantó y caminó hacia la ventana con los papeles apretados en su mano. Afuera, Lily estaba en el jardín persiguiendo mariposas con una red demasiado grande para ella. Llevaba un sombrero de paja, uno que la ama de llaves había adornado con una cinta morada a petición suya. El sol iluminaba su cabello dorado, y ella reía de verdad, reía desde el vientre con ese tipo de sonido que alguna vez había parecido un milagro en aquellos pasillos. Ella no sabía nada de sistemas judiciales, de derechos biológicos, de lo frágil que aún era su nueva vida bajo toda esa calma. Nicholas respiró hondo y luego llamó a Carter. Necesitamos un abogado de familia. El mejor. Discreto pero implacable. Carter no hizo preguntas. Nunca las hacía. En 48 horas se había formado un equipo de asesores legales, especialistas en defensa infantil, y un investigador privado encargado de revisar la llamada historia de redención de James Hale. El proceso avanzó rápido. James había presentado la solicitud en el condado donde había nacido Lily, obligando a Nicholas a trasladar temporalmente sus operaciones al norte de California para estar más cerca de la jurisdicción. Alquiló una pequeña finca en las afueras de Santa Rosa y montó una oficina de mando móvil, mientras Lily continuaba sus tutorías y clases de piano, ajena a la tormenta que se gestaba fuera de su mundo tranquilo. Cuando llegó el día de la audiencia, Nicholas se encontró sentado en un frío banco de madera en un modesto tribunal que olía levemente a moho y a papel viejo. Llevaba un traje oscuro a medida, no su habitual azul claro. Quería proyectar gravedad, no ostentación. Lily permanecía en casa con un tutor y una terapeuta mantenida lejos de los procedimientos para su propia protección. Ella aún no sabía que el hombre que la había abandonado ahora quería llevársela. James Hale entró a la sala del tribunal con humildad forzada, zapatos baratos, una camisa planchada demasiado grande, un corte de cabello reciente que no lograba ocultar el deterioro debajo. Nicholas lo observó, notó la falsa tristeza en sus ojos, la manera en que miraba alrededor, para ver quién lo observaba. No parecía interesado en Lily. Parecía interesado en ganar. La sala se llenó de murmullos bajos cuando comenzaron los argumentos. El abogado de James presentó la historia con una piedad calculada, un padre afligido, roto por la pérdida, momentáneamente abrumado pero ahora reformado. Enfatizaron sus esfuerzos por construir una nueva vida, sus derechos como padre biológico, la supuesta injusticia de un multimillonario, jugando a ser héroe. Cuando respondió el consejo de Nicholas, lo hizo con precisión quirúrgica. Presentaron pruebas en video de James, abandonando a Lily en el aeropuerto, alejándose sin dudarlo. Mostraron registros financieros que evidenciaban retiros de efectivo consistentes con apuestas, no con estabilidad. Presentaron declaraciones de psicólogos infantiles, terapeutas y cuidadores. Cada testimonio hablaba no solo del bienestar mejorado de Lily bajo la tutela de Nicholas, sino también del trauma severo que había sufrido como resultado directo de la negligencia de su padre. Y entonces, inesperadamente Nicholas se levantó y pidió dirigirse al tribunal él mismo. No formaba parte del plan, pero no pudo permanecer en silencio. Caminó hacia el frente con pasos lentos y firmes, se detuvo un momento y luego comenzó. He pasado mi vida construyendo cosas, compañías, sistemas, estructuras tan eficientes que funcionan sin mí. Pensé que eso significaba éxito. Pensé que el control significaba seguridad.
Y luego un día vi a una niña dormida en una silla de aeropuerto, aferrada a un conejo de peluche, con más confianza de la que la mayoría de las personas muestran entre sí. Había sido abandonada por alguien que se suponía debía protegerla. No lloró, no se quejó. Simplemente esperó. Dirigió una mirada al juez y luego de nuevo a la sala. Su señoría, no estoy aquí para reemplazar a nadie. No pedí esta responsabilidad, pero una vez que estuvo frente a mí, tomé una decisión. No una temporal, no un gesto generoso, sino un compromiso permanente que cambia la vida. Le di a Lily lo único que le había sido negado toda su vida: constancia. Y no dejaré que nadie le quite eso, especialmente no alguien que huyó cuando más importaba. El silencio siguió a sus palabras. Ni siquiera James habló. Por primera vez la sala del tribunal se quedó en silencio, no por falta de orden, sino por respeto. El juez tardó 2 días en emitir la decisión. Fueron los 2 días más largos que Nicholas había vivido. Lily percibió algo, se volvió más callada, se aferraba más a él. Por las noches preguntaba si iban a mudarse otra vez. Él mintió con suavidad, le dijo que no importaba lo que pasara, lo resolverían juntos. Y cuando llegó la resolución, cuando el juez declaró que la custodia exclusiva permanecería con Nicholas Morgan, no se sintió como una victoria. Se sintió como un frágil suspiro, un rescate logrado en el mismo borde del precipicio. No le contó a Lily los detalles. Simplemente la abrazó cuando ella entró corriendo desde el jardín y le susurró al oído: «Te quedas en casa». Ella se apartó y lo miró con los ojos muy abiertos. De verdad él asintió. «Para siempre, mientras tú quieras». Y por primera vez ella rodeó su cuello con los brazos y dijo la palabra que él no había esperado, que no se había atrevido a esperar: «Está bien, papi». El otoño llegó silenciosamente ese año, vistiendo las colinas de Malibú con dorados suaves y rojos apagados. El océano aún brillaba bajo el sol de la tarde, pero el aire había tomado una frescura que hacía que los paseos matutinos se sintieran nuevos. En la finca Morgan, algo más profundo que las estaciones, estaba cambiando algo lento y significativo, como la forma en que las viejas heridas comienzan a cerrarse, cuando finalmente han sido tratadas con cuidado. Lily estaba creciendo no solo en estatura, sino en presencia. Sus ojos, antes abiertos con cautela, ahora brillaban con curiosidad. Hacía preguntas sobre todo sobre la luna y cómo brillaba sin fuego sobre los pájaros, y por qué no caían del cielo sobre Nicholas, y cómo era él cuando tenía su edad. Le gustaba especialmente preguntar eso, como si alguna parte de ella supiera que la respuesta importaba más de lo que él admitía. Se había acercado al piano casi por accidente. Una tarde después de la cena, Nicholas había pasado frente a la sala de música raramente usada, y la encontró de puntillas asomándose sobre la superficie pulida del piano de cola. Le abrió la tapa y le mostró dónde colocar las manos. Ella presionó una tecla y soltó una risita por el sonido. Él se sentó a su lado y le mostró otra. La risa se transformó en concentración. Algo había hecho clic. Una semana después, contrató a una profesora de música, no de esas rígidas obsesionadas con el rendimiento, sino una mujer llamada Clara, que había enseñado musicoterapia a niños en hospitales pediátricos. Clara llegó con risa en la voz y paciencia en las manos. Nunca corregía duramente a Lily. En cambio, la animaba a sentir la música antes de intentar perfeccionarla. La dejaba tocar con errores, con ritmo desigual, con corazón. Lily floreció. A mediados del invierno ya tocaba melodías lo suficientemente reconocibles como para que incluso el personal se detuviera a escuchar cuando practicaba. Prefería nanas, acordes menores, sonidos melancólicos que a menudo hacían que Nicholas se detuviera en el pasillo y escuchara desde más allá de la puerta. Nunca interrumpía. Simplemente se quedaba allí dejando que su música llenara las partes de la casa que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Una tarde, Clara llegó con partituras y un reto suave, un arreglo para principiantes de Clair de Lune, de Debussy. Los ojos de Lily se abrieron de par en par al ver la página abrumada al principio, pero en una semana ya podía tocar de memoria los primeros compases. Clara estaba asombrada, pero Nicholas no.
Él ya lo había visto, ese fuego silencioso en Lily, el que ardía bajo toda su dulzura. Ella no tocaba para recibir aplausos, tocaba porque algo dentro de ella necesitaba hablar en un lenguaje que las palabras no podían alcanzar. Nicholas empezó a pasar más tiempo en casa, las reuniones se hacían por videollamadas, y sus viajes se hicieron cada vez más raros. Los accionistas lo cuestionaron, los miembros de la junta se opusieron. Pero él dejó claro que sus prioridades habían cambiado por completo. El hombre que antes medía la vida en balances trimestrales y adquisiciones globales, ahora la medía en lecciones de música, cuentos antes de dormir, y la risa de una niña justo afuera de su oficina. Un sábado por la tarde, a comienzos de primavera, Lily tuvo su primer recital público. Fue un pequeño evento benéfico en una modesta sala de Santa Mónica, al que asistieron familias y amigos de la escuela de música. Nicholas había insistido en que se mantuviera de bajo perfil, sin cámaras, sin prensa, solo una sala llena de desconocidos que podían escuchar lo que Lily había encontrado en sí misma. Ella llevaba un vestido azul pálido con un suave tul en el dobladillo, y su cabello estaba recogido con una cinta sencilla. Nicholas se sentó en la primera fila, inusualmente nervioso, aunque sabía que ella estaba lista. Clara le apretó el brazo antes de la presentación y le susurró: «Ella no tiene miedo. Tú tampoco deberías tenerlo». Cuando Lily salió al escenario, sus ojos recorrieron la sala solo hasta encontrarlo a él. Sonrió, pequeña pero verdadera, y se sentó al piano. La sala se quedó en silencio. Tocó, y aunque sus dedos temblaron un poco en los primeros compases, encontró rápidamente el ritmo. Entonces, ocurrió algo increíble. La música la tomó. Se movía a través de ella, no como algo ensayado, sino como algo recordado, y salía de sus manos como luz a través de vidrieras, frágil, imperfecta y hermosa. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió se sintió como reverencia. Luego llegó el aplauso suave al principio, luego más fuerte. Pero Lily no reaccionó, se levantó, hizo una reverencia educada, y salió del escenario como si nada de eso importara. No estaba tocando para ellos, había estado tocando para alguien más. Entre bastidores, una mujer con el cabello canoso, uniforme de enfermera, y los ojos enrojecidos por la emoción, se les acercó. Miró a Nicholas y luego a Lily. «Lo siento», dijo en voz baja. «Ustedes no me conocen. Yo fui la enfermera de Mary Hale, tu madre. La cuidé durante sus últimas semanas». Lily se acercó un poco, cautelosa pero curiosa. «Tu madre solía hablar de ti», continuó la mujer arrodillándose a la altura de Lily. Incluso cuando tenía dolor decía: «Serás extraordinaria. Que un día alguien vería quién eras realmente». Lily bajó la mirada sin saber qué decir, y Nicholas le apoyó una mano en el hombro. La enfermera sonrió entre lágrimas. A ella le habría encantado esto. Habría llorado igual que yo. Esa noche, Nicholas y Lily volvieron a casa en silencio, el tipo de silencio que se siente como la música aún resonando en el aire. Ella sostuvo su mano durante todo el trayecto. Cuando llegaron a la casa, no fue a su habitación, sino que lo siguió al estudio, y se sentó en su regazo acurrucándose en su pecho. «¿Crees que mamá lo escuchó?», susurró. Nicholas cerró los ojos abrazándola más fuerte. Creo que nunca dejó de escuchar. El 7º cumpleaños llegó en silencio, sin grandes espectáculos ni celebraciones, tal como Lily había pedido. Nicholas le había ofrecido organizar una fiesta, algo sencillo, dijo, pero elegante. Quizá una fiesta en el jardín con algunos de sus compañeros de piano globos. Un pastel especial, incluso un mago si lo quería. Pero Lily había negado suavemente con la cabeza y dijo: «No quiero una fiesta, solo quiero un día contigo». Y eso fue exactamente lo que él le dio. La mañana comenzó con el desayuno en el invernadero, con las paredes de cristal abiertas, dejando entrar la brisa del océano. La mesa estaba puesta con sus cosas favoritas: rollos de canela, fresas espolvoreadas con azúcar glass y una pequeña taza de porcelana llena de leche tibia con miel. Sus ojos brillaron cuando vio que los rollos de canela tenían forma de pequeñas rosas, un detalle en el que Nicholas había insistido, aunque nunca admitiría cuánto tiempo había pasado explicándoselo al chef.
Lily llevaba un sencillo vestido blanco de algodón, con diminutas flores bordadas alrededor del cuello. Su cabello, ahora más largo y dorado que nunca, estaba recogido en una trenza suelta. Parecía mayor de alguna manera, no solo en apariencia, sino en la forma en que se comportaba, como alguien que ya había visto demasiado del mundo y había elegido enfrentarlo con una gracia tranquila en lugar de con desafío. Pasaron el día solo los dos. Primero caminaron por la playa cerca de la finca descalzos, en la arena fresca, con su mano apretando fuertemente la de él. Ella le contó historias sobre criaturas marinas imaginarias, que vivían bajo las olas, criaturas que había inventado cada una con nombres, voces y colores favoritos. Nicholas la escuchó con atención, incluso respondiéndoles cuando ella hacía pausas para dejarlo hablar. No le importaba lo extrañas que fueran. Simplemente estaba maravillado de cómo funcionaba su mente, de cuánta imaginación aún conservaba a pesar de todo lo que había vivido. Más tarde, de regreso en la casa, pasaron horas en la biblioteca, no leyendo, sino dibujando. Nicholas, que no había tomado un lápiz para nada más que firmar contratos en más de una década, se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba al dibujar junto a ella. Ella hizo versiones caprichosas de ambos, él, con una altura exagerada, y una corbata azul que se salía del papel, y ella con ojos redondos enormes, y una corona brillante. «Sé que no soy una princesa», dijo encogiéndose de hombros, «pero a veces se siente bien fingir». Por la tarde, Nicholas la llevó arriba a una de las habitaciones de invitados que había estado misteriosamente cerrada durante semanas. Cuando abrió la puerta, Lily jadeó. Ya no era una habitación de invitados. Había sido transformada en una sala de música solo para ella. Las paredes eran de un suave lila, su color favorito. Un nuevo piano vertical se encontraba en la esquina, rodeado de estantes con libros de música, y un pequeño escritorio cubierto con papel de composición en blanco. Incluso había un asiento acolchado junto a la ventana con cojines y una vista que daba al mar. «Para tus canciones», dijo Nicholas simplemente. Ella entró despacio, casi con miedo de tocar algo. Su mano se deslizó sobre las teclas del piano y se volvió hacia él con los ojos muy abiertos y asombrados. «Todo esto es para mí», él asintió. «No tengo que compartirlo, no, a menos que tú quieras». Ella no habló durante mucho tiempo. Simplemente cruzó la habitación, se sentó en el banco del piano y comenzó a tocar algo suave y lento, algo que no había existido hasta ese mismo momento. Esa noche, después de la cena, cuando el sol desaparecía en el horizonte y el cielo se volvía de un profundo índigo, Nicholas estaba sentado en la sala revisando las noticias del día en su tableta. Lily entró sin decir una palabra y se acurrucó a su lado en el sofá, rodeando con sus brazos uno de los suyos. Permaneció en silencio un rato con la cabeza apoyada en su hombro, observando las llamas bailar en la chimenea. Luego, sin girarse hacia él, preguntó: «¿Puedo pedir un regalo de cumpleaños más? Lo que quieras», respondió Nicholas de inmediato, preparándose ya para algún deseo extraño o quizá imposible. Pero sus siguientes palabras lo dejaron helado. «¿Puedo llamarte papá ahora?». Él la miró con la garganta apretándose tan rápido que tuvo que tragar con fuerza antes de contestar. Sus ojos estaban llenos de esperanza cautelosa, como si le ofreciera la parte más frágil de sí misma, y esperara ver si él la sostendría con cuidado o la dejaría caer. «Puedes llamarme como sientas que es correcto», dijo finalmente con voz baja, tensa y más suave de lo que esperaba. «Está bien», dijo ella y se acomodó más cerca a su lado. «Papá, gracias». Él no respondió. No pudo. En su lugar la sostuvo contra su pecho y besó la parte superior de su cabeza, dejando que el peso de esa palabra se asentara en él como la pieza final de un rompecabezas perdido hacía mucho tiempo. No era un contrato ni una sentencia judicial. No estaba notariado ni archivado en documentos legales. Pero en ese momento, con una sola palabra, ella lo había elegido. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien se lo dijera, sino porque en su corazón ya sabía lo que él había sabido desde hacía tiempo, que no era solo su tutor, era su padre. Pasaron 10 años, y los ecos de ese primer cumpleaños silencioso nunca abandonaron la memoria de Nicholas. Volvían a él en fragmentos, a veces en el olor a canela en la cocina, a veces
en el sonido de pasos suaves recorriendo el pasillo en las primeras horas de la mañana. Pero la niña que una vez se acurrucó junto a él en el sofá, insegura de si tenía derecho a pedir amor, se había transformado en algo extraordinario, tal como su madre había predicho. Lily tenía ahora 15 años. Su música había madurado en algo más allá de su edad, tanto técnica como emocionalmente. Ya no tocaba para escapar. Tocaba para expresarse, para comunicar cosas que aún no había aprendido a decir en voz alta. Sus piezas tenían peso incluso cuando eran suaves, y sus composiciones enteramente suyas a menudo dejaban sin aliento a quienes las escuchaban. Ya no era solo una niña talentosa, era una artista, y los críticos susurraban que quizás sería una de las pianistas más destacadas de su generación. Nicholas había observado cada paso de su evolución con una especie de reverencia que no podía explicar. La había visto luchar contra la duda, soportar la inmensa presión de ser reconocida demasiado joven, y aún así, mantenerse con los pies en la tierra. Se había convertido en una joven con una confianza tranquila, ingenio agudo, y un corazón tierno que nunca olvidaba lo que significaba estar sola. Hacía voluntariado en refugios, los fines de semana daba clases de música a niños que no podían pagarlas, y nunca pidió atención a cambio. Luego llegó Viena. La invitación había llegado en un papel marfil crujiente, grabado con letras doradas, enviada directamente por el comité del concurso El Grand Prix, para jóvenes pianistas, uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la música clásica. Nadie menor de 18 años lo había ganado jamás. Pocos menores de 20 habían llegado siquiera a la final. Lily había sido aceptada para actuar como finalista. Nicholas leyó la carta 2 veces, luego otra más, antes de darse cuenta de que era real. Clara lloró cuando lo supo. Incluso Carter, que rara vez reaccionaba con emoción a algo, se detuvo sorprendido con admiración. Lily lo afrontó con la misma gracia con la que hacía todo en su vida. No se jactó. No cayó en el miedo. Practicó con diligencia pero sin obsesión. Una noche, mientras tomaban té, le dijo a Nicholas que no se trataba de ganar. Se trata de demostrarme a mí misma que pertenezco a esa sala, dijo. Que gané mi lugar con mi propia voz, no porque alguien me lo diera por lástima. Viena estaba fría a principios de diciembre, una ciudad impregnada de historia y de las sombras del genio. La sala de conciertos en sí era una maravilla. Pisos de mármol, techos imponentes y candelabros que parecían susurrar historias de siglos pasados. La noche de la final. Nicholas se sentó en el público en silencio y quieto, con las manos entrelazadas en su regazo, su corazón más ruidoso que la multitud callada que lo rodeaba. Lily salió al escenario con una compostura muy superior a su edad. Su vestido era sencillo de terciopelo oscuro, con delicados bordados en las mangas, y llevaba el cabello recogido en un moño bajo. No se parecía en nada a la niña asustada que él había encontrado una vez dormida en una silla de aeropuerto. Se veía como alguien que sabía exactamente quién era. Hizo una reverencia, se sentó al piano de cola, respiró hondo y comenzó. La música que siguió fue diferente a todo lo que Nicholas había escuchado, no solo de ella, sino de cualquiera. Era inquietante y radiante a la vez, como si hubiera vertido cada recuerdo, cada fantasma de su pasado en las notas. Había destellos de tristeza, profundos pozos de dolor, pero también momentos de pura alegría y resiliencia que elevaron la sala a un lugar más alto. No fue solo una interpretación, fue una historia, una que solo ella podía contar. Y todos los que escucharon sintieron su peso. Cuando terminó el silencio en la sala, duró más que los aplausos que finalmente estallaron. Era el tipo de silencio que solo llega cuando algo sagrado acaba de suceder. Nicholas no aplaudió de inmediato. No pudo. Sus manos estaban entumecidas, su visión nublada. Todo lo que pudo hacer fue mirarla a esa chica, no a esa mujer que una vez había buscado su mano con dedos temblorosos y que ahora se alzaba en el escenario del salón más venerado de Europa, dominándolo como si hubiera nacido para ello. Ella ganó. La ganadora más joven en la historia del certamen. Los jueces fueron unánimes en su decisión. Su nombre apareció en programas, sonó, en radio, se compartió en redes sociales. Se escribieron artículos, se solicitaron entrevistas, y en cuestión de días,
llegaron ofertas de grandes conservatorios. Pero lo que Nicholas recordaba más no era el trofeo ni los titulares, sino lo que ella dijo en su entrevista posterior a la actuación. De pie ante la prensa, vestida sencillamente y sin maquillaje, respondió preguntas con compostura hasta que un periodista, un hombre de unos 50 años con un brillo curioso en los ojos, le preguntó: Lily, ¿qué le dirías a tu padre biológico si estuviera viendo esto ahora? La sala enmudeció. Las cámaras se inclinaron. El aire pareció congelarse. Lily no se inmutó. Enfrentó la pregunta sin parpadear, sin ira, y simplemente dijo: le diría que lo perdono, pero no lo abrazaría. Yo ya tengo un padre de verdad. La declaración recorrió la sala como una ola eléctrica. Pero Nicholas, de pie justo entre bastidores, no escuchó la reacción. No lo necesitaba. Ya había empezado a llorar. Más tarde esa noche, de regreso en su hotel, ella llamó suavemente a su puerta. Él la abrió, y allí estaba en pijama descalza sobre la alfombra con el trofeo apretado bajo un brazo. Lo miró tímida pero radiante, y dijo con una sonrisa: «Creo que lo hicimos bien, ¿no, Nicholas?». La abrazó de inmediato, estrechándola con fuerza. No susurró con la voz quebrada: «Lo hicimos mejor que bien». En el silencio que siguió, ella apoyó la cabeza contra su pecho como solía hacerlo, y dijo suavemente: «Gracias por quedarte. Gracias por no soltarme nunca». Él le besó la frente y respondió en un susurro: «Gracias por darme algo que nunca supe que necesitaba». En el corazón de Viena, en un hotel lejos de los fríos pasillos de un aeropuerto de hacía una década, una familia construida no por sangre sino por amor,